¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Estoy feliz de predicarles la palabra. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy. Hoy estamos terminando nuestra serie Transformados por la Palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han disfrutado esta serie? A ver, levante su mano ahí en su lugar. Ha sido muy padre, ¿verdad? Ha sido un viaje muy interesante el aprender cómo la palabra de Dios puede salvarnos, puede transformarnos y puede bendecirnos. Lo estuvimos diciendo durante toda la serie, repítalo nuevamente conmigo, aquí está en la pantalla. La palabra de Dios puede salvarnos, transformarnos y bendecirnos. Lo primero que dijimos fue que usted y yo tenemos que considerar cuán importante es la palabra de Dios para nuestra vida. Así la vamos a valorar, pero sobre todo nos vamos a acercar a ella. Dijimos que la palabra de Dios nos da lo que el mundo no nos puede dar, ese alimento adecuado, esa dirección oportuna y esa esperanza eterna. ¿Usted recuerda eso? Una vez que ya estamos conscientes de la importancia de la palabra de Dios, tenemos que recibir la palabra con humildad. Eso fue la segunda semana. Y luego la semana pasada dijimos que la palabra de Dios tenemos que aplicarla con diligencia. Hoy, para terminar nuestra serie, vamos a ver que para ser transformados por la palabra de Dios, tenemos que perseverar en la palabra de Dios con constancia. Mi mensaje el día de hoy se titula Perseverando en la palabra de Dios. A ver, repítalo conmigo, perseverando en la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios hable en nuestro corazón el día de hoy. Incline su rostro ahí en su lugar. Padre, queremos acercarnos a ti. Queremos que tu palabra venga una vez más como martillo a golpear en esas áreas que tiene que golpear directamente, pero también queremos que venga como bálsamo a sanar esas heridas que quizá el mundo nos ha propinado, y que tu palabra viene y nos cura esas heridas. Por favor, háblanos al corazón, estamos abiertos a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios no podrá hacer su efecto transformador si no la recibimos. Entonces hay que recibirla con humildad. Pero si nosotros abrimos nuestro corazón y recibimos la palabra y estamos de acuerdo y lo manifestamos, pues una vez más la palabra de Dios no podrá hacer su efecto si no la aplicamos a nuestro diario vivir. Por eso tenemos que aplicarla con diligencia. Sin embargo, si nosotros una vez aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida y dejamos de aplicar esa palabra, dejamos de caminar en esa dirección, lo que va a suceder es que nos vamos a estancar en ese proceso. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir aplicando la palabra de Dios en nuestra vida, perseverar en continuar aplicando la palabra de Dios. De lo contrario, si no lo hacemos, seremos como muchos que por un tiempo caminaron con Dios, pero luego se alejaron, volvieron atrás y lo más triste de todo, empeoraron. Jesucristo dice que una persona que no persevera, que no continúa en el camino del Señor, puede llegar a tener un estado peor que el primero. Usted y yo tenemos que recordar que en lo espiritual, si no nos mantenemos avanzando, retrocedemos y podemos llegar a estar en un estado peor que el primero cuando llegamos al Señor. Perseverar en la palabra de Dios con constancia es lo que va a garantizar que usted y yo no paremos de crecer en primer lugar, y que nuestra vida se mantenga en una transformación constante. Porque si usted y yo escuchamos con humildad y aplicamos con diligencia, pero no perseveramos con constancia, la palabra de Dios no se hará carne en nosotros. Aquí la palabra clave es constancia. Esa es la palabra clave. Fíjese bien, le voy a poner un ejemplo. Hay muchas cosas que usted y yo practicamos sin pensarlas ya. Usted y yo manejamos a lo mejor un automóvil estándar y usted ya no está pensando cada detalle que va a llevar a cabo. Usted ya lo hace de manera inconsciente, porque eso se ha vuelto parte ya de nuestra vida. Lo hemos encarnado, ¿verdad? ¿Cómo sucedió esto? Pues después de haberlo practicado con diligencia por años, se volvió parte de nuestra vida y ahora lo hacemos sin pensar. Así ocurre exactamente cuando nosotros encarnamos en nuestra vida las verdades de la palabra de Dios. Por esa razón usted y yo tenemos que ser constantes en aplicar la palabra de Dios en nuestra vida hasta que se haga carne en nosotros. Mire lo que dice Santiago
Capítulo 1, verso 22. Hemos leído esto todo el mes, se lo voy a leer de nuevo. Santiago capítulo 1, versículo 25, perdón. Dice: pero quien se fija atentamente en la perfecta ley que da libertad y persevera en ella, ojo, persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. La vida cristiana es un estilo de vida, es vivir la vida a la manera de Dios. Al principio, pues todo lo que recibimos es información nueva, ¿verdad? Aquí venimos, todo es nuevo, es un lenguaje nuevo, una vida nueva, prácticas nuevas, costumbres nuevas. Recibimos todo eso con humildad, pero luego tenemos que dar el paso de practicarlo con diligencia, aplicarlo a nuestra vida para no ser oidores olvidadizos. Sin embargo, el objetivo de la transformación en su vida y en la mía se cumple cuando nosotros perseveramos en aplicar la palabra de Dios con constancia. Como lo dijo Jesús y lo leímos en la segunda semana, Lucas capítulo 8, verso 15, aquí está en la pantalla, dice: mas la que cayó en buena tierra, hablando de la semilla sembrada, se trata de la palabra de Dios, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Cheque estas dos palabras claves: retener la palabra y perseverar en ella. Esa es la clave para dar fruto. La clave es perseverar, mantenernos viviendo la palabra, perseverar en la oración, perseverar en la meditación de la palabra, perseverar en congregarnos, perseverar en diezmar, perseverar en servir, perseverar en compartir nuestra fe, perseverar en todo lo que hemos aprendido para que nuestra vida cambie. Y no nada más estar emocionados, pero estar cambiando, siendo transformados. No está bien que usted y yo sigamos en el camino de Dios y pasen los años, pero usted y yo sigamos atorados en las mismas prácticas. Dios quiere transformar tu vida, transformar la mía. Hay que aplicar la palabra que oímos y hay que perseverar en seguirla aplicando. Esa es la clave, perseverar en cada una de las disciplinas espirituales que el Espíritu Santo utiliza para transformarnos. Todo este mes hemos estado hablando de la meditación de la palabra de Dios. Persevera en aplicarlo. La vida cristiana no es una experiencia de un momento en la vida. La vida cristiana no es una experiencia de una temporada en la vida. La vida cristiana es una experiencia para toda la vida. Jesús compró nuestra salvación en un momento, cuando estuvo allí clavado en la cruz del Calvario. Pero tú y yo confirmamos esa salvación que Jesús compró en nuestro caminar con Dios todos los días, toda la vida. Y esa salvación se va a consumar en tu vida y en la mía cuando Cristo venga por nosotros o cuando nosotros nos vayamos con Él al morir. Fíjese bien, somos salvos ya por lo que Cristo hizo en la cruz. No hay nada que usted y yo hubiéramos podido hacer para salvarnos. Sin embargo, estamos siendo salvos día a día en la medida que colaboramos con Dios para que nos transforme y rompamos con el dominio del pecado sobre nosotros. Estamos siendo salvos día tras día y seremos salvos el día que nos encontremos con el Señor en la eternidad, ya sea porque Él venga por nosotros o porque nosotros nos vayamos con Él. Entonces, la vida cristiana se trata no nada más de recibir la palabra alguna vez en la vida, sino aplicar la palabra de Dios vez tras vez, perseverar en la palabra de Dios siempre. Aquí está la verdad central del día de hoy. Escúchela, va a estar aquí en la pantalla y léala conmigo. El creyente que experimenta la salvación, la transformación y la bendición de la palabra de Dios es el que persevera en ella. A ver, repítala conmigo cuando cuente 3, que se oiga por todo este auditorio. 1, 2, 3. El creyente que experimenta la salvación, la transformación y la bendición de la palabra de Dios es el que persevera en ella. Muy bien, yo creo que todos estamos de acuerdo con esto. Se trata de perseverar en la palabra de Dios, pero la realidad es que algunos no perseveran. No creo que es porque no quieren. A veces es porque no tienen un plan o no saben cómo.
En los minutos que me quedan yo quiero hablar de cómo garantizar nuestra perseverancia en la palabra de Dios. Eso quiero hablarle, ¿cómo le hacemos para perseverar? Tengo dos respuestas a esta pregunta y la primera es esta. Si usted y yo queremos perseverar en aplicar la palabra de Dios, número uno, tenemos que establecer metas en nuestro caminar con Dios. Aquí está en la pantalla, establece metas en tu caminar con Dios. La vida cristiana es una vida de visión, una vida de crecimiento, una vida de madurez. Tú y yo debemos visualizar cómo queremos que sea nuestra vida en el futuro. Y una vez fijada esa visión, empezamos a tomar decisiones que nos acercan a esa visión. Obviamente, esas decisiones alineadas a la palabra de Dios. Tú y yo debemos vernos en el futuro como cristianos maduros, ¿no? Mantenernos creciendo para que llegue el momento en el que tú y yo seamos cristianos maduros, vivamos eso en nuestra vida cristiana. Tenemos que aspirar a no ser nuevos eternamente, a no ser visitantes eternamente en la iglesia, sino convertirnos en creyentes maduros. Te pregunto, ¿cómo te ves a ti mismo en 5 años de caminar con Dios? Esto es muy importante. Trata de visualizarte. Trata de imaginarte a ti como un creyente maduro en la fe, sirviendo a Dios, sirviendo a otros, siendo parte de lo que Dios quiere hacer en esta ciudad o en la ciudad donde tú te encuentres. ¿Cómo ves tu matrimonio en 5 años? ¿Cómo ves tu familia? ¿Cómo ves tus finanzas en 5 años de caminar con Dios? Eso es visión. Es importante que tú y yo tratemos de visualizar nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra vida, todo madurando, avanzando, todo cada vez más alineado a la voluntad de Dios. Es importante que nos imaginemos nuestro matrimonio como un matrimonio maduro en la fe, un matrimonio que sirve a Dios, un matrimonio que sirve a otros, un matrimonio que es parte de lo que Dios quiere hacer en esta ciudad o en la ciudad donde tú te encuentres. Y así en cada área en la vida. Si usted y yo no tenemos ninguna clase de visión para ninguna área en nuestra vida personal o matrimonial o familiar o financiera, etcétera, corremos el riesgo de que nuestra vida se mantenga estancada y sin cambios. Que sigamos repitiendo la misma historia año con año, los mismos pleitos, las mismas broncas, las mismas reconciliaciones, las mismas situaciones, sin cambiar, sin avanzar. Eso no es lo que Dios tiene para ti. Ahora, lo peor de todo no es que te quedes estancado. Lo peor de todo es que tengamos regresiones espirituales severas. Hay mucha gente que tiene esas regresiones horribles, vuelve atrás, su vida empeora. Pero cuando usted y yo tenemos una meta que alcanzar en Dios, y cuando usted y yo perseveramos en alcanzar esa meta aplicando la palabra de Dios, entonces nos convertiremos en eso que hemos visualizado, alcanzaremos esa meta, cambiaremos, llegaremos a ser lo que usted y yo hemos anhelado ser para Dios. El apóstol Pablo, que fue un hombre de metas en Dios, nos enseña, ¿verdad?, que esas metas lo guiaban siempre a él en la vida. Lo impulsaban a mantenerse creciendo en Cristo. Mira lo que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. Lo has tal vez leído o escuchado muchas veces. Dice Pablo: no quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección. Pablo dice: todavía no le llego, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Pablo dice: todavía no llego, pero estoy prosiguiendo, sigo adelante. Versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía metas en su vida cristiana. Tener metas en Dios te va a permitir continuar enfocado en las cosas espirituales. Tienes esa meta. Pablo dice: yo prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual Jesucristo me alcanzó a mí. Pablo sabía: Dios me alcanzó con un propósito, Dios me alcanzó por alguna razón, y él quería alcanzar ese propósito. Es lo mismo para ti. Dios te alcanzó con un propósito, Dios te alcanzó por una razón. Él quiere no nada más consolarte y que te sientas mejor, Él más bien quiere convertirte en un instrumento poderoso en sus manos. Esa debería ser una meta para ti, para mí en la vida cristiana:
mantenernos creciendo, para convertirnos en un instrumento en las manos de Dios. Al apóstol Pablo esta mentalidad lo mantenía perseverando con constancia. Tú y yo también tenemos que hacer lo mismo, establecernos metas en Dios. Esas metas nos van a mantener perseverando, siguiendo adelante. Checa estas metas, por ejemplo, a lo mejor te van a parecer muy terrenales, pero ¿qué tal vivir libre financieramente para no tener que estar nada más viviendo, pagando deudas, sino que también puedas tener recursos para ser de bendición para otros? Es una buena meta. Puede sonar muy terrenal y muy materialista, pero la verdad es que no está padre para ti, para mí, vivir nuestra vida endeudados o atados a deudas y situaciones así que empeoran nuestra vida. ¿Cómo le haces para alcanzar esa meta? Puedes empezar pagando una deuda a la vez y seguir ahorrando, aunque sea poquito, para que entonces un día podamos tú y yo tener recursos para invertir y prosperar. Bueno, son una meta muy sencilla. Te puede tomar tiempo alcanzarlo, pero te va a obligar a buscar a Dios por ayuda para lograrlo cuando sientas que está muy lejos de ti llegar a ese objetivo. Te va a impulsar a ser disciplinado en tu vida para alcanzarlo. ¿Qué tal otro tipo de metas? Por ejemplo, más espirituales, más de Dios, quizá alguno pudiera pensar. Esta meta, que tu vida espiritual se mantenga en crecimiento constante, agregando a tu vida y manteniendo una disciplina espiritual por trimestre. Por ejemplo, a lo mejor tú eres un cristiano que no ora. A lo mejor tú te puedes poner esta meta. ¿Sabes qué? Este trimestre yo voy a orar todos los días 10 minutos. Es una buena meta. Eso va a acrecentar tu vida espiritual, te va a ayudar a crecer, a mantenerte. O a lo mejor tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo voy a leer toda la Biblia en un año. O a lo mejor tú puedes decir, ¿sabes qué? Este trimestre tengo que ser parte de la planta de servidores de mi congregación. Voy a involucrarme allí. Esas son metas que tienen que ver con tu vida espiritual. Pero ¿qué tal una meta que tenga que ver con tu matrimonio? Establecer un matrimonio que honre a Dios y que inspire a los demás, empezando por tus hijos. ¿Y cómo le haces para lograrlo? Bueno, ¿qué tal resolver las diferencias lo más pronto posible? Sin dejarlo para después, sin aplicar la ley del hielo por un mes, sin mandar a tu esposo a dormir a la sala por un mes, sino arreglar las cosas rápido, lo más pronto posible y de la manera más cristiana posible, sin sacar el sartén ni el cuchillo, nada de eso. Simple y sencillamente arreglar las cosas rápido y a la manera de Dios. Una buena meta va a convertir tu matrimonio en algo mejor de lo que es. ¿Qué tal dedicarle una noche a la semana para salir tú y tu esposa, tú y tu esposo, solos, sin niños, sin suegra, ¿verdad? Al cine, tú y tu esposa, a pasar un tiempo especial? Eso puede enriquecer tu vida matrimonial. Son metas sencillas. Son metas sencillas, a lo mejor chistosas te pudieron sonar, a lo mejor muy materialistas cuando hablamos del dinero, pero la verdad es que si no tenemos metas nos vamos a mantener igual que siempre. Estas metas nos van a impulsar a ser disciplinados en la vida, a trabajar duro para alcanzarlo, y cuando sientas que ya no puedes, esto te va a impulsar a buscar a Dios por ayuda. Tener metas en tu caminar con Dios, tener metas en tu matrimonio, metas en tu familia, metas en tu economía va a garantizar tu permanencia en la palabra de Dios. Porque tú ya sabes, yo ya sé que sin Dios no se puede. Entonces vamos a ir buscando la palabra de Dios. Esta es la pregunta: ¿cómo podemos garantizar nuestra perseverancia, nuestra permanencia, nuestra constancia en la palabra de Dios? Número 1, hay que establecer metas. Pero número 2, aquí está en la pantalla: decide no volver atrás. A ver, dígalo conmigo las 3, 1, 2, 3. Decide no volver atrás. Es más, dale un codazo al que está a tu lado y dile: decide no volver atrás. Eso es clave. El camino de la salvación te va a consumir toda la vida. ¿Qué tanto? Toda la vida, así es. Por eso la vida cristiana se trata de perseverar y de ser constante. Fíjate bien, hablando de perseverar, Jesucristo dijo eso en Mateo 24, 13. Fíjate lo que dice Jesús. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. A ver, repítalo conmigo a las 3, 1, 2, 3. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién va a ser salvo? El que persevere hasta el fin.
No dice quién va a ser salvo, el que vino a la iglesia hace como un año y luego ya nunca volvió. No, 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 el que persevere hasta el fin. ¿Quién va a ser salvo? El que pasó al frente y recibir a Cristo un día, pero luego se volvió peor que nunca y luego ya nunca volvió a la iglesia ni caminó con Dios. Pues ese no va a ser. ¿Quién va a ser salvo? El que persevere hasta el fin, lo dijo Jesús. Mucha gente falla en esto. Se acercan a Dios esperando resolver un problema temporal y una vez que resuelven su problema temporal se alejan. ¿Qué es lo mejor que podríamos hacer tú y yo? Deberíamos acercarnos a Dios esperando resolver un problema eterno. Eso es mejor, buscar a Dios por la salvación de nuestra alma. No nada más por el pagarle a Coppel lo que le debes, o porque tu esposa te empiece a hablar porque tiene un mes que no te habla. Esos son problemas temporales, los puedes resolver. Pero ¿qué onda con la salvación de tu alma? Ese es un problema serio. Buscar a Dios por la salvación de tu alma no es un problema temporal. Es buscar resolver un problema eterno. Es algo serio. Y de eso se trata el camino de Dios. De eso se trata el venir a la congregación. Fíjate lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:2. Checa el dato. Dice el apóstol Pablo: mediante este evangelio son salvos. Nota cómo el objetivo del evangelio no es que le pagues a Coppel o que tú y tu esposa ya arreglen el problema ese. No, no, no. El evangelio busca algo mucho más profundo. Busca la salvación de tu alma. Pero dice el apóstol Pablo: mediante este evangelio son salvos siempre y cuando si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. ¿Cuál es el objetivo más importante del evangelio? Que seamos salvos. Ese es el objetivo. No nada más que estemos satisfechos o que nos sintamos bien, que seamos salvos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y cómo vamos a ser salvos? Aferrándonos a la palabra de Dios que hemos recibido. La salvación es un proceso que inicia el día que recibimos a Cristo, pero que continúa mientras permanecemos en Cristo y que se va a consumar cuando nos reunamos con Cristo. Recuerda, la salvación no se pierde como un objeto que puedes olvidar, o como un medicamento que puedas caducar, o como un regalo que alguien te puede quitar. No, no se pierde así la salvación. Pero la salvación sí se pierde como un proceso que puedes abandonar, porque tú te puedes desconectar de la vida, tú te puedes alejar de Dios, tú puedes abandonar el camino, tú te puedes salir de los proyectos de Dios para tu vida. Entonces la clave es permanecer en el camino de Dios, porque si no permanecemos, entonces abandonamos ese proceso. Por eso el apóstol Pablo dice: son salvos si se aferran a la palabra de Dios. Y por eso dice que si no lo hacemos, si no nos aferramos, si no perseveramos, si no permanecemos, Pablo dice que podría ser que creímos en vano. Es decir, la salvación no se trata de haber creído una vez, sino de seguir creyendo toda la vida hasta que Cristo venga. La salvación no se trata de habernos congregado un tiempo, como un mes y medio, hace como 5 años atrás. La salvación se trata de seguir adelante en el camino de Dios hasta que Cristo venga. Se trata de perseverar en la palabra, se trata de ser constantes en el caminar con Dios. Fíjate lo que dijo el autor de la carta a los hebreos. Vamos a leer un fragmento que refuerza lo que estamos hablando aquí. Hebreos 10, 35 al 39 dice, ojo con esto, checa los detalles que nos conectan con el tema que estamos hablando. Dice: no desechen pues su confianza, la cual tiene una gran recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La salvación de tu alma. No deseches tu confianza en Dios, porque hay una gran recompensa, la salvación de tu alma. Versículo 36, porque les es necesaria la perseverancia para que, haciendo la voluntad de Dios, obtengan el premio, lo prometido. Versículo 37, porque aún un poco, en un poco más, el que ha de venir vendrá y no tardará. Habla del regreso de Jesús. Versículo 38, esto habla de nosotros. Pero mi justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás, dice Dios, no agradará a mi alma. Si tú y yo volvemos atrás, no agradamos a Dios. Verso 39, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás. Diga conmigo: yo no vuelvo atrás. A ver, dígalo.
Exacto. Nosotros no somos de los que vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. La carta a los hebreos se escribió para animar a un grupo de creyentes, ¿verdad?, a continuar en su caminar con Dios. Resulta que estos creyentes habían sufrido mucho, demasiado por su fe. Les estaba costando mucho a ellos la vida cristiana y estaban pensando en serio dejar de ser cristianos y abandonar su fe. Entonces el autor de esta carta les desafía a perseverar y les dice: hey, señores, agarren la onda. El que vuelve atrás no vuelve para nada bueno. El que vuelve atrás vuelve para perdición. Señores, yo no quiero volver atrás. Yo no quiero abandonar el camino de Dios. No lo abandones tú tampoco. Yo quiero seguir adelante en la palabra de Dios hasta que Cristo venga. Yo no quiero volver atrás. Yo estoy decidido a seguir adelante y yo quiero que usted también se decida. Ahora, yo no digo que sea fácil. Lo que estoy diciendo es que estoy decidido a no volver atrás. ¿Tú estás decidido a no volver atrás? ¿O estás considerando dejar de congregarte? ¿Estás decidido a no volver atrás? O la verdad ya la estás pensando: no, pues yo creo que ya mejor ya y muere, ya no vamos a ir. ¿Qué es lo que estás pensando? Aquí quiero invitar a los músicos a pasar a tomar sus posiciones. Y mientras yo les leo lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 21, lo hemos leído todo el mes. Lo vamos a leer de nuevo. Santiago 1:21 dice: por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. La cual tiene poder para salvarles la vida. El objetivo es la salvación de tu alma. Ese es el objetivo. Y la palabra de Dios tiene el poder para salvarte la vida. ¿Cómo es que la palabra de Dios nos puede salvar la vida? Lo dijimos todo el mes. En primer lugar, cuando la recibimos con humildad, cuando la practicamos con diligencia. Y hoy les estoy diciendo, cuando perseveramos en ella con constancia. A lo mejor hay personas aquí que han escuchado por mucho tiempo la palabra de Dios, pero no te has decidido a recibirla. Recíbela con humildad. Deja de menospreciar el mensaje. Deja de menospreciar el mensajero y ábrele tu corazón a Dios para que haga en ti todo lo que Él tiene que hacer. Pero una vez que recibas la palabra de Dios, aplícala con diligencia. No se trata nada más de saber y decir: no, sí, yo ya sé qué onda. Se trata de aplicarla. Y si tú ya estás aplicando la palabra y tienes un mes poniéndolo en práctica y acercándote a Dios y haciendo las cosas que tienes que hacer, yo te reto este día: persevera en la palabra de Dios con constancia. Le pedí a los muchachos que pasaran para que cantaran esta canción que nos va a retar a ti y a mí a seguir adelante, a decidirnos a seguir a Jesús. Vamos a escuchar esta canción. A lo mejor algunos de los que están aquí presentes no han tenido metas en su vida cristiana. Y a lo mejor tu vida cristiana se mantiene así estable, como estancada, sin avances. A lo mejor hasta estás teniendo algunos retrocesos espirituales, algunas regresiones espirituales. Tú puedes empezar el día de hoy abriendo tu corazón. Tú puedes empezar el día de hoy poniéndote una meta en Dios. Recuerda que la falta de metas diluye tu permanencia en el camino de Dios. A lo mejor tú puedes decidir el día de hoy empezar a leer la palabra todos los días. O a lo mejor tú ya la estás leyendo, pero puedes decidir empezar a orar todos los días. Yo no sé, pero a lo mejor tú puedes decirle: Señor, yo no quiero quedarme atrás. Levanta tus manos ahí en tu lugar. Dile: Señor, yo no quiero volver atrás. Yo quiero perseverar en tu camino. Yo quiero seguir adelante. Quiero tener metas claras en mi vida cristiana. Quiero seguir adelante y que nada me detenga. Quizá algunos aquí presentes están aquí, pero no han decidido no volver atrás.
Quizá estás aquí mientras te funcione, mientras te sientas bien. Pero la verdad es que habrá momentos donde lo que Dios te hable no te va a hacer sentir bien. A lo mejor te va a confrontar duro en algunas áreas de tu vida. No estamos aquí para sentirnos bien, estamos aquí para que seamos salvos, para que nuestra alma sea salva. Tenemos que tomar la decisión de no volver atrás. Dígale conmigo: Señor, estoy decidido a no volver atrás. Quiero seguir adelante en tu camino hasta que tú regreses. Amén. Que Dios les bendiga a todos.